Hola, ¿cómo están? Reciban mi abrazo virtual a través de la pantalla. Bendecido sábado a la noche. Me imagino que ya preparándose para lo que va a ser mañana domingo, 10 de la mañana, la gran celebración de los 140 años de vida de la Iglesia del Centro. Preparen la ropa y vengan tempranito dispuestos a celebrar, adorar, agradecer. Va a ser una gran fiesta de gratitud y sobre todo de proyección para todo lo que viene por delante para nosotros como iglesia. Y en esta previa, en este sábado a la noche previo a la gran celebración, hemos preparado un documental. La historia de los 140 años de la Iglesia del Centro, narrada, contada y matizada con hermosas anécdotas por nuestros queridos pastores Humberto Golucio y Pablo Deiros. Así que siéntense a disfrutar de este documental. Vamos a repasar todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos bendecidos 140 años que Él nos regaló como iglesia. A disfrutar el documental y nos vemos mañana a 10 de la mañana puntuales en Avenida Independencia 1555 para nuestra gran celebración de los 140 años. Dios los bendiga. Humberto, bienvenido a casa. Gracias. Qué alegría de verte. Hemos pasado tantas cosas juntos, si nuestras canas hablaran. Nuestras barbas. Y nuestras barbas hablaran, cuántos recuerdos, ¿no? Y especialmente en este tiempo donde de alguna manera como Iglesia del Centro nos asaltan recuerdos maravillosos. Algunas de las experiencias que hemos vivido nosotros, pero si empezamos a ir para atrás, nos encontramos con aventuras de fe, con episodios extraordinarios en la vida de esta congregación en la ciudad de Buenos Aires, que ya está pisando los 140 años. Es un récord, ¿no? La historia de la Iglesia del Centro es una historia digna de ser investigada, escrita y comunicada en detalles y con un análisis histórico a fondo. Yo soy miembro de la Iglesia del Centro desde el año 49 cuando nací, que mis padres me presentaron ahí. Entonces tengo el recuerdo de los libros que he leído del pastor Arnoldo Canclini, de don Santiago Canclini, que nos han dejado un poco la historia de la iglesia, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a hablar de don Pablo Besón? Don Pablo Enrique Besón, qué personaje increíble, Besón. Increíble. Un hombre de origen europeo, nació en el condado de Not, en Suiza. 1848. Cerca de Neuchâtel. Habla francesa, se educó ahí en Neuchâtel y después hizo estudios superiores en Alemania. Es interesante que los padres ya cuando era un adolescente lo consagraron al ministerio cristiano. Y el hogar cristiano en que se crió fue realmente un modelo, especialmente la madre. La madre de Besón era una valdense y de familia valdense que remontaba, digamos, su historia bien al pasado, una historia heroica, porque los valdenses fueron ya en el siglo XV rebeldes, disentían con la Iglesia Católica Romana y se desarrollaron en los pequeños valles alpinos. Discúlpame, ¿cómo se vincula él con los bautistas? Eso vino bastante después. Él hace todos sus estudios universitarios en Leipzig, de la mano de los top 10 en materia teológica en Europa en aquel entonces, algunos de ellos recontra destacados eruditos, un hombre de muy buena formación, y siente el llamado al ministerio, pero para servir en la Iglesia Reformada Suiza. La Iglesia Reformada Suiza era una iglesia reformada, calvinista,
Y él comienza allí a pastorear pequeñas congregaciones en el cantón. Perdón, te interrumpo. Y muchas de esas pequeñas congregaciones son las que después vienen a la Argentina y se instalan en Colonia Esperanza, ¿no? En Colonia Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Suizos, belgas también, de habla francesa. Así que Besson empieza su carrera allí. Hay un problema en la Iglesia Reformada Suiza que es muy importante en lo que es la maduración del pensamiento de Besson y de su acción el resto de su vida. Y es que un grupo de pastores jóvenes de la Iglesia Reformada Suiza empiezan a no estar de acuerdo con una iglesia oficial, una iglesia sostenida por el Estado, claro, ligada al Estado, y entonces se separan de la Iglesia Reformada Suiza y constituyen una iglesia que llamaron libre, una iglesia libre. La fe seguía siendo la misma, la doctrina seguía siendo la misma, pero la eclesiología se separaba del Estado. Militando en este grupo pequeño de iglesias, congregaciones libres, hace contacto con misioneros bautistas en Francia, donde él había ido como misionero, y misioneros de la Sociedad Misionera Bautista de Boston. Y como era un intelectual curioso, erudito en el Nuevo Testamento, se pone a discutir con estos bautistas sobre el bautismo infantil. El bautismo infantil o el bautismo de creyentes adultos no es una cuestión de edad, es una cuestión política y es una cuestión también teológica. Política porque en Europa el bautismo infantil era expresión acabada del paradigma de cristiandad. Es decir, al nene, al bebé o al chiquito lo bautizaban, lo hacían miembro de la iglesia, pero también pasaba a ser ciudadano del Estado. Entonces había una cuestión política. Sí, sí, sí. Y Besson empieza a discutir esto con estos norteamericanos bautistas, y a la luz del Nuevo Testamento el tipo se convence de que el bautismo neotestamentario es un bautismo de creyentes, y agarra esa convicción, y esa convicción va a ser el eje de toda su acción y pensamiento el resto de su vida. Sí, sí, bien lo reflejó acá cuando llega a la Argentina. Vamos a la llegada de don Pablo en 1881. 81, julio. Invitado por este grupo que había sido un poco pastoreado por él. Claro. Le escriben a Besson, estos inmigrantes, estaban sin pastor, creyentes, le escriben a Besson pidiéndole que les busque algún pastor joven que quiera venir a Argentina a ministrarle. Besson buscó por un tiempo y finalmente dijo, voy yo. Y se vino literalmente con una mano atrás y una adelante. En un vapor en tercera categoría. Claro. Llegó el 25 de julio de 1881. Y inmediatamente empezó a trabajar en la colonia. Se fue, o sea, del puerto de Buenos Aires a Esperanza. Derecho a Esperanza. Y ahí, mientras trabajaba la tierra para poder sustentarse, empezó a visitar a los colonos y a desarrollar. Dice Canclini que mientras iba a caballo a visitar a sus miembros, tradujo el Nuevo Testamento del griego sí, al castellano, sí. Increíble. Yo en mi biblioteca tengo una copia del Nuevo Testamento, de la traducción de Besson. Hoy, obviamente, con los criterios de la ciencia de la traducción, el conocimiento de nuevos manuscritos griegos y demás, es una pieza histórica. Sí, sí, no es un Nuevo Testamento que podemos utilizar, porque además tiene un castellano de 1800, de la década del 80. Y de alguien que no hablaba castellano. Y de alguien que chapuceaba como podía. Claro. Sí. Así que, bueno, empieza con ellos y está prácticamente 1 año y medio. Pero acá aparece el carácter, el perfil de la personalidad de Besson, que realmente lo colocan en la galería de los grandes. Besson estaba muy contento de ministrar y servir a la comunidad de evangélicos allí en Esperanza, y de hecho
Hay un episodio increíble que ocurrió allí. Fallece una nena de 11, 12 años, hija de unos colonos. La quieren ir a enterrar en el cementerio público y no lo pueden hacer porque el cementerio estaba bajo el control de la Iglesia Católica. Como, digamos, los nacimientos, casamientos y defunciones estaban todos bajo, no había registro civil, estaban todos bajo el control de la Iglesia Católica. El cura local obviamente no iba a enterrar en el cementerio, en el Camposanto, a una nena hereje. Ese era el argumento. Entonces, y ahí se armó un tremendo lío. ¿Qué fue lo que hizo Besón? Esto muestra el temple que este hombre tenía. Decidió hacer el sepelio y a la nena le enterraron en el fondo de la casa, en la chacra de Al año padres. siguiente hizo lo mismo con un matrimonio. Él labró el acta acá cuando ya estaba en Buenos Aires. Cuando ya estaba en Buenos Aires. Un matrimonio de jóvenes españoles. Que no los querían casar. No los querían casar y no se podían casar porque el registro lo tenía la Iglesia Católica. Entonces Besón hizo eso. Se labró el acta y dijo, cuando tengamos un registro civil, gestionamos la inscripción. Se queda un año allá en Esperanza y un año y medio. Un año y medio y vuelve a Capital Federal. Y se viene, y ahí es donde, como digo, muestra también su temple, porque él dijo esto: si yo me quedo acá en el campo, por los siglos de los siglos voy a seguir pastoreando a una congregación de colonos de habla francesa. Pero tenía un corazón evangelizador. Besón era un erudito, pero un erudito de primera línea. En teología, en conocimientos bíblicos, pero también en cultura general. ¿Qué te parece? Era un erudito formado en lo más rancio, digamos, de la academia alemana y de lengua francesa. Pablo, tener una columna, cuando él viene a Buenos Aires, tener una columna en el diario La Nación o La Prensa, no me acuerdo. Ya la había tenido en el diario La Capital de Rosario. Mirá vos. Por muchos años, en La Prensa, en La Nación. Además era un hombre que estaba en relación, cuando él viene a Buenos Aires, se le abren las puertas para conectarse con cuanta autoridad intelectual, científico anduviera por la ciudad. Dice Canclini en su libro que en el barco que venía conoció a Ameghino y se hicieron amigos con Ameghino. Se hicieron amigos y discutieron hasta que se cansaron. Seguro. Ameghino tenía ideas evolucionistas. Y además, Ameghino tenía ideas que hoy son anécdotas. Ameghino consideraba que Adán había sido creado con barro de la República Argentina, de la Pampa Argentina. Bueno, muchos de los que él tuvo acceso, como Sarmiento, como ingeniero, como no sé, hay tantos, eran tipos que nada que ver con el pensamiento, pero lo respetaban enormemente. Besón tuvo la capacidad de entrar en diálogo y debate, que era lo típico de la época, con las personalidades intelectuales y políticas más grandes de la década del 80. La frase de Canclini en el libro dice: había que picar muy alto para estar en relación con esa gente. Así que imagínate. Y vos pensás, mencionaste a Ameghino, Pedro Goyena, José Ingeniero, yo tengo una lista. Estrada, bueno, la lista es enorme. Y con esta gente él hablaba de distintas cosas. Con los políticos discutía la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de conciencia, que era su causa, su bandera. Con los científicos discutía creacionismo, evolución y qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dice la ciencia. Hay que tener presente que en la década del 80 y del 90 del siglo XIX la ciencia estaba en ebullición. Había nuevos hallazgos, pero también había bastante sanata científica. Y Besón se agarraba de la Biblia y también tenía su propio discurso muy fuerte. Y después con el mundo intelectual en general, José Ingenieros, por ejemplo, un hombre brillante, sociólogo, psicólogo, psiquiatra, un intelectual de primera con valores extraordinarios. Besón tuvo contacto y conversación con dos caras. De un lado,
con los liberales del siglo XIX, con quienes compartían muchas cosas, entre ellos separación iglesia del Estado, enseñanza laica, una serie de elementos, la libertad del individuo, una serie de elementos así. Besón era un adalid en eso y claro, con los liberales del 80 y del 90 andaba fenómeno. Pero también se confrontó a los clericales del 80 y del 90 del siglo XIX, con los que debatía con todo. Y todavía hay otra cara más en Besón, que es la discusión interna adentro del protestantismo. Seguro. Fueron famosísimos los debates entre Besón y Juan Thompson, pastor de la primera iglesia metodista, Sí. en torno al tema del bautismo infantil, bautismo de creyentes. Pero debates de gran altura, no chicaneadas, insultos, acusaciones, sino debates de altura y en público y publicitados en el diario La Nación, La Prensa, que presentaba un informe, ahí están los artículos, un informe del resultado del debate. Fíjate la trascendencia en una época donde los evangélicos los contaba con los dedos de las dos manos. Pablo, siempre me llamó la atención que él viene acá y no tiene ni dónde ir a vivir, y uno de los primeros lugares es el colegio inglés ahí se llamaba Hunor, sí. Hunor, y él lo convence a Hunor del bautismo por inmersión. Exacto. Y Hunor viajó con él, se conocieron en el barco. Mirá, cuando porque vino esa no la Besón. sabía. Y Hunor es un personaje muy importante, presidente del colegio inglés, pero también un tipo relacionado con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Mirá vos. Era un hombre evangélico, pero con contactos importantes en la sociedad. Él viene acá y se hospeda en el colegio inglés, no tenía ni dónde vivir, le dan un aula para dormir, y él ahí a cambio hacía como unas charlas a los alumnos y todo, y logra que la iglesia anglicana lo invite a predicar en francés, predicaba. Sí. O sea, ya lo reconocían como un erudito, lo invitan y todo. Y ahí empieza con el bautismo de Hunor, junto a otro grupito en el Río de la Plata. Sí. Digamos que esa es la fecha fundacional. Claro. Porque no hay una fecha fija. Besón creó un problema grave para los historiadores. Ahí está. Porque era un tipo que siempre iba de contramano. Se supone que si vos vas a fundar una iglesia, haces un poco de aspaviento. Tenés ¿viste? que tener el templo, la silla. El templo, poner una placa o piedra fundamental, una placa, labras un acta, ponés la lista de los miembros fundadores. Besón no le daba ni 5 de bolilla a ese tipo de cosas. Para él, una iglesia estaba donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, chau, ahí está la iglesia. Sí. Así la pensó. Por eso, no existe, no es que no la encontramos, no hay, nunca hubo un acta de fundación. Seguro. Nunca hubo una lista de miembros de la iglesia. Lo único que sabemos es que en el año 83, diciembre del 83, Besón lo bautiza a Hunor, y que según Besón mismo dice, yo he visto el manuscrito, está en el archivo en el Seminario Internacional Teológico Bautista, según Besón, ese fue el primer bautismo que él celebró estando en Buenos otro Aires. libro de Canclini dice que lo bautiza Hunor y juntos bautizan a 3 o 4 más en el Río de la Plata en esa misma fecha. Exacto. Porque si no hubieran sido 2, y la Biblia dice que donde hay 2 o 3. Eso está en uno de los libros de Arnoldo. Que juntos bautizan, no dice cuántos eran, pero que los bautizan juntos, dice. No sé. Entonces, el doctor Arnoldo Canclini, que es el primero que trata de reconstruir estos... Hay un libro anterior de Don Santiago. De Don Santiago, con la biografía de Besón. Lo que pone, un poco arbitrariamente, es esa fecha en diciembre. La piedra fundacional fueron los bautismos. Los bautismos. Ahí ya empieza a haber una continuidad. Todavía no predicaba en castellano, pero poco después empezó a predicar en castellano porque se le empezó a pegar, se empezaron a unir
personas ya no de habla francesa, sino especialmente españoles. Españoles. Vos pensás que en 1883 había españoles. Una migración. De cada 3 personas que caminaban por Avenida de Mayo, 2 eran o italianos o españoles. Sí. Sí. Es interesante porque él dice que empieza, primero se reúnen en lo que se llamaba la calle del Pecado, que es la calle Lima, donde está el Ministerio de Obras Públicas, ahora acá. Y claro, venían de los alrededores los muchachos a tirarle piedra, a burlarse de él y todo. Después de ahí van a Belgrano al 1200. O sea, nosotros, después él funda en Estados Unidos al 1200, pero en Belgrano al 1200 se reúnen un tiempo, y donde más se reúnen, casi 4 o 5 años, es Independencia 1330, Pablo. A 2 cuadras de A donde 2 cuadras está de el donde templo está, ahora. Sí. ¿no? Y ahí es donde realmente empieza a tener diáconos, arma un poco la estructura bautista. Pero hasta por ahí nomás, ¿eh? ¿Sí? Porque Besón era un tipo muy... No le daba mucha importancia a la organización y la estructura. Más bien, además era un grupo pequeñito. Sí. Serían 20, 25 personas, como mucho, a lo largo de muchos años. Sí. Además, Besón era un tipo muy interesante, pero digamos... hoy hablamos de predicación popular. No, la predicación de Besón era un plomo. Porque dice Canclini, había que prestarle mucha atención a su mensaje. Era un plomazo, porque el tipo te citaba el griego, a los grandes teólogos europeos, no sé cuánto. Muy bíblico y un gran expositor de la Biblia, pero era un plomazo. Además, en su aspecto, un solterón. Él llegó a Argentina a los 33 años. Sí. Y recién se va a casar a los 57, 57. Y yo creo que se casó porque ya no daba más, pobre viejo, necesitaba alguien que le diera una mano, ¿no? Seguro. Seguro. En esos años de independencia, al 1300, es donde él piensa en tratar de cobrar una herencia que la tenía pero que no la podía cobrar, y con esa plata comprar un lugar donde instalarse, y ahí contar que él vuelve a Suiza a recibir esa herencia. Sí. Él usa ese dinero más algún otro dinerito que algunos amigos le dieron y construye lo que fue el templo de la Iglesia del Centro en la calle Estados Unidos 1273 por décadas y décadas. Era todo una chacra donde no había nada, estaba todo ese convento que tenemos en la esquina ahí el edificio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. El convento, bueno, ahí están las Carmelitas. Las Carmelitas, bueno, que es un monumento histórico. La calle era de barro, después fue empedrada, y por ahí bajaban todas las carretas al puerto para descargar las cosas y traer. Así que eso era un lodazal. Y ¿en qué lugar la vino a hacer, no? Besón construye una casa grande, abajo un salón importante. 6 por 20. 6 por 20. Para esa pero época, en esa ahí bailaban la conga porque tenían lugar de sobra. Sos antiguo, Pablo, la conga. Está bien. Pero lo interesante es que Besón construye en planta baja ese salón con algunas dependencias y arriba varios dormitorios. ¿Cómo era la época? ¿Viste? Todavía en el barrio, ahí en San Cristóbal, hay casas así viejas. Con la idea de alquilarla y tener una entrada. Imagínate que la gente que se reunía con él. Se mete en una habitación allí y bueno, y alquila el resto. En esos años no ocurrió demasiado en términos de la congregación. Aparecieron, eran todos inmigrantes, y no había casi gente joven. La única persona jovencita que conoció a Besón cuando tenía 13 años era Adela Saborida, que vos y yo la conocimos, ya viejita, pero que ella era, y por muchos años fue la única persona que recordaba haber oído predicar a Besón en castellano. Y era miembro de la iglesia, Adela. No había jóvenes. Entonces, el ministerio de Besón no se destacó tanto en relación con la congregación de la iglesia, sino más bien en lo que él hizo hacia afuera y
impacto de su personalidad y contribución. Su lucha por la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de cultos, libertad de conciencia, y especialmente cementerio civil, matrimonio civil. Besson fue miembro fundador de la Sociedad Protectora de Animales. No se ha difundido mucho, en realidad no se ha investigado mucho el papel de Besson en rescatar de la prostitución a mujeres, sí, que llenaban ahí el barrio donde especialmente cuando se congregaban en la calle Lima. Exacto. Sí. Pero Besson se cuenta que en más de una ocasión fue a los burdeles a sacar a una mujer joven de allí y darle protección, trabajo y tratar de redimirla y restaurarla. Y sobre todas las cosas, Besson fue de los líderes evangélicos, junto con otros tipos brillantes como Juan Thompson, que era profesor universitario y una personalidad también extraordinaria, y otros, pero fueron los fundadores del testimonio evangélico en Argentina, pero con un prestigio intelectual y un respeto intelectual de parte de la comunidad académica, política, social, cultural, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, Pablo, cuando se inaugura el templo de la calle Estados Unidos, estaban los metodistas, los anglicanos, sí, no faltaba nadie. Sí. O sea, 1883, 1927, todos esos años de pastorado de Pablo Besson. Besson era un visitante asiduo en la casa de Juan Crisóstomo Bareto. La esposa de Bareto era francesa, así que iba a Besson y hablaban en francés todo el tiempo en la casa. Tenía 4 hijas. Ahí lo conoce al joven Canclini, brillante, inteligente y medio enganchado con Agustina, una de las hijas de Bareto, que también era brillante. De hecho, fue medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que entonces lo invita. Y esa, Humberto, fue la salvación de lo que iba a ser la Iglesia del Centro. Porque la Iglesia del Centro, para el año 27, eran 20, 25 viejitos inmigrantes que envejecían con Besson y no tenían la más mínima visión. Te digo la frase que usa Canclini en su libro. Don Santiago llega y se encuentra con una iglesia que está todo por hacerse, dice. Exacto, todo. Exacto. Y un hombre lleno del Espíritu Santo, bueno, los dos, el matrimonio. Y empezaron a introducir, como gente joven, empezaron a introducir cosas totalmente nuevas que a Besson ni siquiera se le cruzaron jamás por la cabeza. Empezaron a trabajar con niños, iban a los conventillos, sí, que estaba lleno el barrio de conventillos, a buscar a los chicos, y empiezan con una escuela dominical, cosa que no existía. Empiezan a trabajar con jóvenes. La sociedad femenil, donde las mujeres en ese tiempo ni podían pararse a orar por la ofrenda, por nada. Doña Agustina empieza con ese trabajo. Canclini, un evangelista de primera, un predicador realmente extraordinario, muy elocuente, y entonces empiezan a ganar gente que ya no son inmigrantes, pero son los hijos de los inmigrantes que empiezan a nutrir la iglesia. Y la iglesia experimenta a lo largo de un dilatado ministerio de don Santiago un crecimiento extraordinario. Para cuando don Santiago le tira el manto a su hijo, Arnoldo Canclini, otro intelectual brillante, la iglesia, ¿cuánto tenía ya? 300 miembros, 300 y algo de. Me acuerdo, de Pablo, yo entregué mi vida al Señor y hice decisión de fe. A los 10 años
en el año 59 con una prédica de don Santiago Canclini que estábamos todos llorando, Sí. porque él tenía una forma de predicar, usaba mucho el tema de las plantas y las cosas, Exacto. ¿te acordás? Sí, sí, y para la primavera te venía y te pintaba un cuadro de los botones y pimpollos explotando y el perfume y pito y flauta. Era un romántico genial, genial. Pero también un hombre de acción. Presidente varias veces de la Sociedad Bíblica Argentina, representó a los bautistas de Argentina en los congresos de la Alianza Mundial Bautista, un hombre apreciado y querido por todo el pueblo evangélico, un luchador y esto lo heredó de Besón, por la separación de la Iglesia y el Estado y la Qué interesante la continuidad. Religiosa. Hay una continuidad allí en la visión de Canclini, un hombre que tuvo que hacer frente a momentos muy difíciles desde el punto de vista político en la defensa de la libertad religiosa, especialmente durante la segunda presidencia de Perón. de Perón. Realmente se de hecho, jugó tiene la un vida. libro que llama Los Evangélicos en el tiempo de Perón, y otro llama Separación de la Iglesia y del Estado. Y qué interesante, Pablo, que don Santiago, aparte de encontrarse con una iglesia que está todo por hacerse, se encuentra con una iglesia que no tiene nombre. Claro, entonces es cierto. Se arma una asamblea donde uno dice, pongámosle el nombre de San Pablo por el apóstol Pablo y por Pablo Besón, y él dijo, no, Iglesia del Centro, en una iglesia que estaba bastante lejos del obelisco y todo, estaba en el centro, pero la visión de don Santiago de que esa iba a ser una iglesia que en algún momento iba a estar en un lugar céntrico. Pero más que el lugar, es que la iglesia iba a estar en el centro del desarrollo del testimonio evangélico en la Argentina. Él veía la iglesia y el testimonio de la iglesia en tres dimensiones. Y esto está expresado en el sueño no cumplido para él de la construcción de un templo. Sí. Él quería un templo, pero en realidad es la idea que tenía de la iglesia particular, la congregación particular, la iglesia del centro. La denominación, porque él tenía un gran respeto por la denominación, era su manera de pensar. Él fue presidente de la Convención Bautista Argentina no sé cuántas veces y un líder muy destacado. Orador de cuanto congreso nacional, juvenil, todo, etcétera. Pero además también muy apreciado afuera. En Estados Unidos a Canclini lo llamaban Mr. Bautista. Mira vos. Y era un reconocimiento de su representatividad como líder denominacional. Pero él también pensaba en la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires y la Iglesia universal. Las pocas reuniones unidas que se hacían en la Metodista Central, el orador era don Santiago Canclini, en la Metodista Central. Y en la lucha por la libertad religiosa, él no estaba solo. No. Julio Sabanes de la Iglesia Metodista y uno o dos más lo acompañaban, pero el que hacía punta era él. Otra cosa interesante en cuanto a Canclini, que de alguna manera es la característica de casi todo, diría todos, sí, los pastores de la Iglesia del Centro, es que todos han sido intelectuales y todos en mayor o menor grado... Menos vos, Pablo. Más o menos. Y todos en mayor o menor grado han escrito, han dejado su pensamiento, su contribución del ángulo que sea, pero lo han dejado por escrito, lo que nos permite hoy realmente disfrutar de su pensamiento, ¿no es cierto? Y de cuáles eran sus perspectivas, su contribución. En el año 1952, cuando se cumplen los 25 años de don Santiago, lo invita a su hijo Arnoldo, lo que hoy sería un copastor, en ese tiempo se le decía pastor adjunto. Exacto. Y en la década del 60, no recuerdo bien si fue 61 o 62, es como que queda Arnoldo definitivamente a cargo.
Y es interesante también la continuidad de Arnoldo y el aporte con tantas cosas de Arnoldo Canclini. Nuevas. Vos, antes fuera de cámara estábamos hablando de los campamentos. Arnoldo introduce la idea del campamento y no sé si no fue pionero, y la Iglesia del Centro en ese sentido también, en la organización de campamentos, especialmente de jóvenes. Escribió libros que lo usaban, esos libros lo usaban en todo el país. Como manual para organizar hasta campamentos. los cánticos que se cantaban en el campamento. Arnoldo también fue un gran formador de líderes. Vos sos fruto de esa tarea, mi esposa y tantos otros de nuestra generación se formaron a los pies de Arnoldo. Él ponía mucho énfasis en eso. Fue también un extraordinario líder denominacional, presidente de la convención varias veces. No era un gran orador, pero sí tenía un discurso muy, muy bien elaborado. Muy bíblico. Muy bíblico, muy bíblico. Era agradable escucharlo. No tenía, digamos, el carisma que tenía el don carisma Santiago, del padre. De ir a tomar mate con los miembros, esa no la tenía. No, pero tenía otras virtudes. Tenía otras virtudes. Claro. Y además también, fíjate qué cosa interesante, estos tres primeros pastores de la Iglesia del Centro, Besón, don Santiago y Arnoldo, los tres jugaron papeles muy importantes fuera de la Iglesia y en el mundo académico y en el mundo político, social, etc. Besón ya hablamos. Canclini, con su lucha por la libertad religiosa y demás, fue un hombre que entró en diálogo con cuanto político había y de una gran influencia, amigo de Palacios y otros líderes socialistas que estaban en la causa por la separación de la Iglesia y del Estado. Y Arnoldo, un miembro de la Academia Argentina de Historia y contribuyente, considerado como el erudito número 1 en historia patagónica. Y publicó no sé cuántos libros. Arnoldo tiene que haber publicado alrededor de 100 libros, una cosa así. Muchos de ellos de carácter académico, ¿no? Así que sí, fue allí una transición, una especie de manto que se pasó. Y para la Iglesia del Centro esto significó no tanto un crecimiento numérico. La Iglesia en los años que estuvo bajo el liderazgo de Arnoldo conservó más o menos una membresía que estaba allí entre los 300, 350 miembros, pero lo que hizo Arnoldo fue crear una generación de líderes que fue clave para el crecimiento explosivo posterior de la Iglesia. Cuando la Iglesia pega el salto de crecimiento, no es un salto al vacío. Había una nube de líderes para administrar ese crecimiento. Volviendo a don Santiago, y ya que estamos contando un poco la historia de la Iglesia del Centro, voy a hablar de la gran frustración de don Santiago, que fue el tema de la construcción del templo. En el año 49, en uno de los cultos asiste un empresario americano que era miembro de una iglesia, creo que en Nashville, que se llamaba Jarman. Un capo de la industria del calzado. Del calzado. Y el tipo era una reunión de bautismo, queda impresionado con la cantidad de gente que había, era la primera vez que él venía a la Argentina, y dice, voy a orar para mandar una ofrenda para la construcción del templo. En esa época, con un gran esfuerzo, la iglesia había construido como una platea arriba. ¿Vos te acordás de la iglesia? Sí. Que eran 60 lugares más, en una platea en un primer piso. Pero con lo que se juntaba era imposible comprar ni un terreno. Bueno, al poco tiempo viene el dinero, estoy hablando del año 49, el año que nací yo, y se compran los terrenos de la Avenida Independencia. Y en ese momento, Canclini ya empieza a elaborar su sueño. Hemos visto los planos, Pablo, ¿te acordás? No solo los planos, las notas al margen de don Santiago y más de una gotita de lágrima. ¿Qué te parece? Sobre el manuscrito. Sí. Él era increíble porque se ve que no, Dios tenía otros planes, porque
no podemos construir porque cambia la ley de alquiler. Imagínate una iglesia diciéndole a 20 familias que vivían ahí, porque era como un conventillo. Eso no eran terrenos, eran dos conventillos, uno al lado del otro, con 20, 30 o más familias en cada uno. Bueno, el tema es así, cuando pasa todo eso, pasan años esperando si había un cambio de la ley, después viene la Revolución Libertadora y no los recuperamos esos terrenos. Por eso Jarman vuelve a mandar otra ofrenda, se le explica lo que pasó y ahí compramos la calle Alsina. Claro. Dijimos, bueno, terreno espectacular. Espectacular a espaldas del Congreso. Sí. ¿Qué pasa? Media cuadra de Entre Ríos. Una de las primeras resoluciones de la Libertadora es expropiar para hacer la biblioteca del Congreso. Exacto. O sea que imagínate, don Santiago. Otra vez se pierde. Otra vez se vuelve a perder eso. Sí. Bueno, la historia es muy larga. Entra un juicio que no se resuelve en no sé cuánto tiempo. Ahí lo tenemos que mencionar a nuestro querido Eduardo Sofoli, que luchó para poder recuperar, porque la expropiación venía muy, muy larga, no lo podíamos cobrar y tampoco podíamos apropiarnos de Independencia, porque en Independencia, bueno, es otra historia. Tuvimos que terminar entregándolo para construir lo que construimos en la década del 80 en la calle Estados Unidos. En la calle Estados Unidos. Es interesante ver esos planos del sueño de don Santiago, porque repito, él tenía la idea de un templo para la congregación particular, un templo para los eventos denominacionales y un templo para la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde nace también el ADN de la unidad que tiene la Iglesia del Centro. Ahí nace. Está metido allí. Y tan grande fue la frustración de don Santiago. A mí me dijo Arnoldo en una oportunidad, ¿te acordás que don Santiago en los últimos años estaba muy deprimido? En parte era por la edad, su situación, su estado físico y todo lo demás. Pero Arnoldo me dijo esto que me llamó la atención. Mi padre se murió con la frustración de no haber podido ver el templo de la Iglesia del Centro. No con esas palabras, pero en el libro él lo dice. Él lo dice también. Sí. Él lo dice, sí. Es más, cuando definitivamente pudimos construir en la calle Independencia, su hijo Arnoldo ya se estaba muy mal y un día lo fui a buscar, le digo, Arnoldo, quiero que vengas a ver, todavía no inauguramos, y él no pudo venir, estaba muy mal, a las pocas semanas fue a la presencia del Señor, pero no lo pude llevar, pero sí pudimos invitar a la inauguración a su esposa Noemí. Exacto. Y esto fue un trauma para la Iglesia del Centro, porque a lo largo de décadas y décadas y décadas, esta cuestión del templo, el templo, se discutía prácticamente en cada asamblea de la Iglesia. Sí. ¿No? Y el esfuerzo de ofrendar para el tema y todo. Y imagínate una congregación donde compra un templo y no lo puede edificar por la ley de alquileres. Compra otro terreno y te lo expropia el gobierno. Vos ponete en la piel de esos miembros, ¿no? Habrá dicho, pero el Señor querrá que nos quedemos acá. Sí. De hecho, cuando construimos en Estados Unidos en la década del 80, estábamos convencidos de que el Señor nos estaba mostrando, bueno, a los 2 meses nos quedaba chica la iglesia. Sí, el día de la inauguración quedó chico. Sí. Yo me acuerdo porque estuve y ya no entró un alfiler. Sí. Ahora, hay que decir algo en relación con esto, Humberto, que me parece que es importante. Mirando para atrás, ¿no? Sí. Y tratando de encontrar una explicación, un porqué a cosas como esta. Es decir, la iglesia tenía el dinero y tenía la voluntad y venía orando desde hace no sé cuánto y su pastor había hecho de esto casi el eje de su visión y se frustró en 2 ocasiones de una manera terrible como vos lo describiste. ¿Por qué? Yo creo que fueron disciplinas correctivas de parte de Dios. Mirá vos. Y permíteme que trate de explicarlo. El fin de una iglesia, de una asamblea de creyentes, no es construir un templo. Un templo puede ser una gran bendición o puede ser una gran maldición. En los días de Jesús, el templo de Jerusalén era una gran maldición porque
los judíos habían hecho del templo un ídolo. Un ídolo. Un ídolo. Y Jesús les destruyó el ídolo. Aún hablando de él, Sí, de sí, su sí. cuerpo, Sí, dijo, sí. en 3 días yo lo puedo destruir y volver a construir. Cuando dijo lo puedo destruir, estos que lo adoraban se volvieron locos Sí. y esa es una de las razones por las que terminaron Más crucificándolo. Porque un templo puede ser un verdadero mausoleo para una iglesia, una tumba para una iglesia, o puede ser una herramienta para la gloria de Dios. Y yo creo que la visión de Canclini era que fuese una herramienta para la gloria de Dios, pero la iglesia tenía que entender eso. Cuando la iglesia construye el templo en la calle Estados Unidos, no fue un templo hecho para servir, por muchas razones. Primero, porque arquitectónicamente no se prestaba para eso, era muy pequeño, muy buena arquitectura, pero funcionalmente no era suficiente. Y yo creo que el Espíritu Santo se tomó su tiempo para que la iglesia entendiera que cuando llegara el tiempo de Dios había que levantar un edificio, pero no para la gloria humana, sino un lugar de servicio a la comunidad. Un lugar donde las personas pudieran escuchar el Evangelio, donde los creyentes pudieran ser animados, consolados, y desde donde se pudiera de veras comunicar, proclamar el Evangelio del Reino, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, cumplir la misión cristiana en la comunidad. Y yo creo que las décadas que pasaron, que fueron décadas de oración, de lucha, de sacrificio, porque los hermanos ofrendaron con sacrificio, tanto para la construcción del templo en calle Estados Unidos como para lo del templo actual. Creo que esa disciplina le dio a la iglesia la madurez de entender que el fin de la misión cristiana no es construir un templo, es levantar algo para la gloria de Dios y para usarlo como herramienta en la comunicación del Evangelio. De hecho, Pablo, y ya pasamos al cuarto pastor después de Arnoldo Canclini, que es Ignacio Loredo. Ignacio viene con esa carga que le pusimos los mismos diáconos y líderes de vos sos el pastor que tiene que construir el templo. Sí. Vamos a ser honestos. Sí. Y Loredo, que tiene un una... pragmático de primera. De primera, la agarró al vuelo. También bajó un poco porque, claro, con Arnoldo era un nivel de... Eran todos ingenieros, arquitectos, abogados, todo, y Arnoldo le empieza a hablar al Rioba. Sí, a Ignacio. Ignacio empieza... cambia un poco eso, pero también la carga de que él era el pastor que tenía que construir. Pero hace el otra templo. cosa también Ignacio. Ignacio organiza la iglesia. Porque una de las virtudes de Ignacio ha sido siempre, en todos sus lugares de ministerio, Un gran organizador, sí. gran organizador. Es decir, los líderes que formó Arnoldo, Ignacio los puso en funcionamiento. Tipo pragmático. 1973 a 1982. Sí. En ese interín que estamos construyendo, nos tenemos que mudar a la iglesia presbiteriana. De Belgrano, que fue una Perú y bendición Belgrano. eso. Exacto. ¿Por qué? Porque le inundamos la iglesia presbiteriana de pibe, ¿viste? El día que nos despedimos, el pastor de la presbiteriana dice, ustedes llegaron y fue como un viento recio, dijo. Pues claro, sí. Imagínate de una iglesia de gente mayor, sí, como es la presbiteriana, nosotros le metíamos 250 pibes de la escuela dominical, todo. Ahí creció también. Ahí creció mucho la iglesia y mucho de ese crecimiento tiene que ver con el copastor que elige Loredo, que es Tomás Mackey. Sí. Mucho tiene que ver. Sí, porque sí. Tomás Mackey es un tipo que le da un amor a las personas, la tierno, atención, tierno, cariñoso. Sí. Pastor Sí. de ovejas, Sí, de ovejas lastimadas. Sí. Y la verdad que fue una bendición. Ignacio lo trae porque era el mejor alumno del seminario en ese Exacto, momento. sí. Entonces era muy bautista eso de agarrar, como te dirigieron a vos Sí. cuando fuiste pastor en Loma de Zamora, ¿viste? Exacto. Agarremos al mejor alumno y traigámoslo. Que era la visión también de don Santiago, de Arnoldo y de... Es esa continuidad, claro, que te digo. Continuidad. Sí. Bueno, y Tomás queda solo desde el 82 hasta el 86, que él siente el llamado a ir a terminar sus estudios en y Estados todo. Unidos. Fíjate qué cosa, la gracia de Dios, ¿no? Porque
cuando uno analiza estos episodios o estos momentos en la vida de la Iglesia, es posible ver con el correr del tiempo cómo el Espíritu Santo ha ido construyendo sobre lo que se construyó, ¿no? Y aspectos distintos de la vida de una iglesia y del testimonio de una iglesia. Indudablemente el patriarca fundador fue el mejor que podía haber tenido la iglesia, en Pablo Besón. El gran evangelista y el que abrió la iglesia al crecimiento y al servicio a la comunidad y todo lo demás, Santiago Canclini y su esposa. Arnoldo, gran formador de líderes, Ignacio, gran organizador y un tipo capaz de poner en función a ese liderazgo, habilitar a ese liderazgo. Tomás con una actitud pastoral muy fuerte, pero también empieza con Tomás, hacia el final del ministerio de él, un mover del Espíritu Santo. Seguro, seguro. Empieza un mover del Espíritu Santo. Yo siempre digo que nunca vi tantas conversiones en esa época, te estoy hablando del año 82. Después vino todo el mover con Carlos Anacondia y todo, que la iglesia... pero la preparación, se dio allí. Se dio allí, y me acuerdo que teníamos que poner un televisor afuera en el templo de Estados Unidos, en lo que es donde hay una reja ahí, poníamos el televisor porque adentro ya no entraba más nadie, y poníamos sillas afuera y todo, y cada llamado a entregarse al Señor eran mucha gente nueva, mucha gente nueva. Y ahí es donde aparecen Carlitos Braida y vos, ¿viste? Exacto. Yo recuerdo haber visitado en el 85, sí, fines del 85. Vos estabas volviendo de Estados Unidos. Volvimos en julio del 85. Y ya estaba en conversación con los líderes de la iglesia para asumir responsabilidades pastorales, pero visito la iglesia hacia fin del 85 y había un clima de efervescencia espiritual. Sí, señor. Se notaba en la alabanza, en el entusiasmo de la gente. Eso me sorprendió. Y bueno, Dios nos bendijo con gracia abundante después en los años que siguieron. Seguro. Seguro. Es interesante porque en el 85 y 86, creo que fue en el 85, es donde un día viene Eduardo Sofoli y nos dice: che, ahí en San Justo, en la rotonda, en un baldío, hay un hombre que se llama Anacondia y se juntan miles de personas. Yo estuve viendo, hay manifestaciones que yo no entiendo. Entonces, como cuerpo de diácono resolvimos ir todos. Ajá. Todos fuimos todos en patota. Sí, sí. A ver, y yo ahí quedé pegado, ¿viste? Pero pegado, porque yo enseguida, me acuerdo que yo volví a mi casa esa noche y oré y le dije al Señor: Señor, si esto es tuyo, mostrámelo de alguna manera, porque yo, ¿viste? Yo nunca había visto gente revolcándose cuando reprendían al diablo y todo. Para mí era toda una cosa nueva. Y de pronto practiqué la bibliomancia, abrí la Biblia así, y justo el apóstol Pablo diciendo: cuando fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones. Y dije: bueno, ya está. Cerré la Biblia, y a los 2 meses era secretario del ministerio de Carlos Anacondia. Y más tarde establecimos una relación muy estrecha con Pablo Bottari y Margarita, que se incorporaron al liderazgo. Vos, que estabas recién llegado de Estados Unidos, me dijiste: me gustaría ir a una reunión, te pasé a buscar con el auto y nos fuimos a una reunión. Esto es interesante porque en esta etapa, en estos años, el comienzo del ministerio compartido con Carlos Braida y yo como equipo pastoral. 86. En el año 86, enero del 86 empezamos. Creo que en esos primeros años el ministerio de Carlos Anacondia jugó un papel muy importante, de manera indirecta al principio, pero muy importante, a través tuyo, más tarde a través de Pablo Bottari.
pero vale la pena destacar que ante la novedad realmente impresionante del ministerio de Anacondia y Mensaje de Salvación, la Iglesia actuó con bastante prudencia. Vos recordarás que al principio teníamos reservas con que Carlos viniera, esto, lo otro, pero creo que Dios fue poco a poco enseñándonos y ayudándonos a entrar en experiencias que eran nuevas para nosotros y especialmente nuevas para la congregación. Pablo, en 140 años de iglesia nunca hubo una división. Exacto. Si no hubo una división con el tema Anacondia, no hubo una división por nada. Pero no hubo división porque hubo prudencia. Mérito de los pastores, ¿eh? Sí, prudencia, de escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y pastores con un gran sentido de responsabilidad, de no entusiasmarse con las cosas, sino de analizarlas, considerarlas, ir a la palabra profética más segura, y sobre todas las cosas, Humberto, yo creo que ha sido clave en los distintos niveles de experiencia, el vivir auténticamente lo nuevo. Todo lo de Anacondia era nuevo para nosotros, en nuestra experiencia colectiva como iglesia y en la historia. Esto no quiere decir que don Santiago Canclini nunca ministró a una persona demonizada o nunca Arnoldo oró por la sanidad de alguien. No, esto era parte de nuestras creencias, no tanto de nuestras prácticas. Ahí estaba el tema. Entonces, pero por otro lado, siempre la iglesia tuvo el liderazgo y la congregación una apertura a todo lo que es del Señor, pero no tirándose de boca, sino analizándolo, considerándolo cuidadosamente. Ahora, cuando vos vivís la experiencia, ya hay una gran diferencia entre el que vive la experiencia y simplemente la mimetiza, y el que vive la experiencia y la analiza bíblica y teológicamente. Esta es la gran diferencia con la Iglesia del Centro. Por eso nunca se dividió por cuestiones nuevas, por experiencias nuevas. ¿Por qué? Porque sus pastores, sus líderes y la congregación en general vivieron estas experiencias, pero no simplemente las repitieron, como los de Berea, ¿verdad? Claro. Que probaban a ver si las cosas eran tal como dice la palabra. Quizás lo que más ejemplifica lo que estás contando es lo que nos pasó en los 90 con la unción. Con la unción. ¿Viste? No es de golpe, empieza algo que nunca habíamos vivido y le dedicaron, Carlos y vos, no sé, meses en explicar lo que estábamos viviendo. Que nos tomó tiempo también entenderlo ustedes mismos, claro. Pero te aseguro que con Carlos nosotros hemos estado orando horas y discutiendo y conversando horas y horas y horas para tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Seguro. Sin negar lo que estaba ocurriendo, sí. ¿verdad? Pero tratando de entender cuál era el sentido, por qué. Y esto nos ayudó muchísimo en la Iglesia del Centro. Bueno, sin querer ya llegamos a los 90. ¿Cómo nace lo del equipo pastoral tuyo con Carlos Mraida en la Iglesia del Centro? Se está yendo Tomás, vos regresando de tu doctorado en teología, fue que hiciste allá, con un pastor como Carlitos Mraida, que era un pibe joven. Contame. La cosa fue así. Yo estaba en Estados Unidos enseñando en un seminario allá, donde también saqué mi doctorado, y en julio del año 85 se celebraba el Congreso Mundial de la Alianza Mundial Bautista en la ciudad de Los Ángeles. Un buen grupo de argentinos viajaron, varios de ellos de la Iglesia del Centro, y con mi familia habíamos ido en una casa rodante. Una noche, a las 12 de la noche, estaban todos en la casa rodante, celebrando, festejando, queridos amigos comunes entre nosotros, pero un montón, eran como 15 o más metidos ahí adentro. Y Raúl Cialaba, uno de los líderes de la Iglesia del Centro, conmigo una noche fresca en la puerta del hotel,
me habló y me dijo, queremos que vengas de pastor a la iglesia del centro, los diáconos, que eran los líderes en ese momento, queremos armar un... Habíamos nombrado dentro de los diáconos una comisión de nombramiento. Exacto. Se llamaba como así, se hacía, bien bautista. Sí, como, sí, bueno, como se yo hacía estaba en esa comisión y Raúl se también hacía en estaba. aquel Sí, entonces, y los diáconos eran líderes pesados en la iglesia, Sí, es decir, sí, sí. eran líderes en la congregación. Entonces Raúl me dice, queremos que venga, la idea es armar un equipo pastoral, y pensamos en vos, pensamos en Carlos Mraida. Yo a Carlos lo conocía porque fue alumno mío en el seminario, y tenía una admiración por él como un excelente estudiante y demás, un joven prometedor, digamos. Y entonces le dije a Raúl, le digo, mira, yo hace 7, 8 años que estoy fuera del ministerio pastoral, y si vuelvo, voy a volver para cumplir con una visión que Dios me dio. Yo ya había tenido una experiencia carismática muy profunda. ¿En dónde? En Semana Santa, el domingo de Pascua de Semana Santa del año 83. Mirá vos. Una experiencia que me dio vuelta a la vida. Mirá Si yo fuera pentecostal, diría que fui bautizado en el Espíritu Santo, y como bautista digo que fui lleno del Espíritu Santo, pero la experiencia fue mucho más compleja, fue una experiencia de sanidad, de liberación, etc. Eso cambió completamente mi visión. Yo venía para pastorear una iglesia carismática, si no, no pastoreaba nada. Se lo comenté a Raúl, 10 puntos, tac, 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 quiero una iglesia bíblica, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia sin techo, que crezca con el crecimiento que Dios le da, etcétera, etcétera. Raúl me dijo, sí, estamos de acuerdo, esa es la visión que tenemos en la iglesia. Me parece que Raúl no entendió bien lo que le expliqué, pero quedó la conversación. Cuando regresamos en julio, fines de julio del año 85, la conversación continuó. Parte de eso a mí me interesaba mucho hablar con Carlos, a ver qué pensaba, qué idea tenía él. Nos reunimos en el seminario, en mi oficina en el seminario, y le compartí a Carlos exactamente lo mismo que ya le había dicho a Raúl. Carlos me dijo, yo comparto 100% esa visión, y ahí hicimos un pacto delante del Señor de que si la iglesia nos aceptaba como pastores, como equipo pastoral, esa era la visión que íbamos a llevar. ¿Existían adelante. los equipos pastorales en ese momento? No eran tan comunes. Mejor dicho, casi no existían. Por lo menos cómo se organizó este equipo. Carlos iba a estar full time en relación de dependencia, yo no iba a estar en relación de dependencia, y mi compromiso era de medio tiempo. Me acuerdo que cuando hablé con los diáconos, incluso hice una propuesta totalmente fuera de lugar. Como las que normalmente haces vos. Bueno, más o menos. Porque le dije a la iglesia, no me den sueldo, no me den nada. Lo único que les pido es un auto para poder cumplir el ministerio, y que me paguen los gastos que produzca el ministerio, gastos de, qué sé yo, traslado, representación, etcétera, etcétera. Nada de eso ocurrió. Nunca la iglesia me compró un auto, nunca me dieron para gastos de representación. Lo que me dieron fue una ofrenda que siempre fue muy generosa, gracias a Dios. La iglesia me dio una amplísima libertad de la que yo he abusado a lo largo de, especialmente los últimos años de ministerio, cuando empecé a enseñar en Estados Unidos y a ausentarme de la iglesia por periodos de tiempo. Pablo, parte de esa libertad se genera por los cambios que ustedes hicieron, porque de diácono pasaron a ministerio, de acuerdo a los dones. Exacto. No, la familia más antigua era la que era directora. No había cargos. No había cargos. Lo que habían eran ministerios. Y los ministros, esto empezó en el año 86. Lo primero que hicimos con Carlos en el año 86 fue
empezar un proceso de reestructuración de la iglesia. La iglesia estaba muy bien organizada, pero era una organización más de tipo tradicional, ¿no? Pastores, diáconos y algunos departamentos, etc. Nosotros cambiamos radicalmente la estructura de la iglesia y pasó a ser una estructura ministerial, mucho más dinámica. Y bueno, lo primero que tratamos de hacer, esto fue parte de un poco mi experiencia pastoral. Yo tenía ya 15 años de ministerio pastoral, Carlitos recién empezaba, pero estábamos muy de acuerdo. El Espíritu hizo un trabajo ahí que Pablo, se percibía, yo te lo digo, hablo como miembro de aquella época, se percibía que ustedes eran Batman y Robin, que se llevaban lo más bien, y aparte ese concepto que teníamos los bautistas de la democracia, de que todos opinan y toda, que no es bíblico, yo creo más en la sujeción que en la democracia, pero para sujetarte tenés que tener una confianza plena en lo que te están pastoreando. Lo primero que hicimos fue redactar una constitución de la Iglesia del Centro, que está el documento impreso, y esto es lo que a lo largo de no sé cuántas asambleas semanales que tuvimos en enero, febrero y marzo del año 86, fuimos guiando a la iglesia a votar palabra por palabra. La iglesia votó un cambio estructural de fondo, que consistía en lo siguiente, en cuáles son los ministerios de la iglesia según el Nuevo Testamento. Me acuerdo. Los 5 ministerios básicos de la iglesia según el Nuevo Testamento los fuimos subdividiendo según la necesidad y buscamos en oración a los líderes para esos ministerios. No eran cargos, ni siquiera la asamblea los proponía, eran nombres que Carlos y yo llevamos a la asamblea. La asamblea podía decir sí o no. Pero ¿qué era lo que Carlos y yo buscábamos? Primero, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que fuese experta en el área ministerial, y una persona que estuviese sujeta a no a los pastores, a la visión que los pastores habíamos generado. Con cada candidato a ministerio, Carlito y yo invertimos horas hablando en oración y diciendo: esta es la visión de la iglesia, esta es la visión que queremos llevar adelante, queremos que esté sujeto a nuestra autoridad, pero queremos darte toda la libertad necesaria para que busques a tus líderes, formes a tus líderes, armes tu ministerio y le des para adelante. Yo soy un testimonio vivo de esto, porque me acuerdo que a mí me encargaron el área de evangelismo por un tiempo, sería porque yo ya estaba involucrado con las campañas de Carlos y todo, y tuve tanta libertad que organicé una campaña de 7 días en los terrenos de al lado, que era una playa de estacionamiento. Noviembre del 86. Que ni siquiera era nuestra. Exacto. La luz se me la prestó Anacondia, pusimos la luz, todo. Una iglesia que solamente hacía campaña para Semana Santa. Para Semana Santa hacíamos 2 días de Semana Santa de campaña. 7 días a cielo abierto. Un día nos llovió. 165 decisiones de fe, un récord en la historia de la iglesia. Yo tengo la filmación con mi camarita que me había comprado de uno de los cultos, y hay 900 personas sentadas en el terreno. Récord en la historia de la iglesia. Que después fue donde pusimos la carpa más adelante. Exacto. Y terminamos comprando los 2 terrenos. Y algunos ministerios tuvieron un desarrollo impresionante. Acción Comunitaria, liderado por Malena Riverón. Malena llegó en un momento a tener 250 hermanos bajo su liderazgo. Mirá vos. Y la mayor parte, un porcentaje muy alto del presupuesto de la iglesia estaba puesto allí. Y desarrolló un ministerio que tuvo una trascendencia enorme. Los de Cáritas Argentina, el Ejército de Salvación, la ONG de los luteranos, venían a la iglesia del centro para aprender cómo desarrollar un ministerio de acción comunitaria. O sea, los cambios estructurales fueron muy grandes, y junto con eso también empezó
un mover de parte de ustedes de unidad, de ministrar pastores, y ahí nacen las clínicas pastorales. Las clínicas nacen un poco más adelante. Un poco más en los Del 90. 86, digamos, hasta fines de los 80, la iglesia vivió un periodo de crecimiento explosivo. Dicen que una tasa del 10% anual es récord. Nosotros tuvimos 43.7 en un año. La iglesia hizo así, ¡bum! Sí, recuerdo con que tuvimos todos los dolores de cabeza que eso significaba. Sí. Pablo, recuerdo que no entrábamos y tuvimos que poner la carpa en los terrenos de al lado. Nos moríamos de frío en invierno, nos moríamos de calor en verano, pero estuvimos 2 años debajo de esa carpa en terrenos que no eran nuestros, que terminamos comprando después. Que eso es otra historia, los milagros Los milagros financieros de la iglesia fueron acompañando los milagros de sanidad, de liberación, de habilitación de los creyentes para el ministerio. Llegan los 90. 1992. Yo estoy enseñando, ocupando una cátedra designada con un presupuesto impresionante en el seminario protestante más famoso del mundo, el Seminario Teológico de Princeton, de los presbiterianos, un seminario recontraliberal. Estoy enseñando ahí como profesor visitante, cuando en el mes de octubre me llega un fax de Carlos, diciendo: Pablo, tengo que contarte lo que está pasando acá. El domingo pasado hicimos el domingo a la mañana un culto misionero, hice el llamado y pasaron unos 50 jóvenes. Me pongo a orar por ellos, junto con otros pastores de la iglesia y líderes, y se empiezan a caer. Para hacer la historia corta, había 800 personas en el culto y en pie quedaron 8. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero te aviso, Carlos estaba con un miedo bárbaro, porque voy a decir, si Pablo se entera de esto se va a armar un lío y un quiebre en el equipo pastoral. Y yo estaba en el mundo académico liberal, estaba en otra cosa, digamos. Sí. Dice: no sé qué pensás. Yo me espanté cuando recibí ese mensaje, la verdad, me espanté. Además, cuando se caía la gente, habíamos aprendido de la campaña de Anaconda, que eran manifestaciones demoníacas. Estos me decían que no, que hablaban en lengua, que yo no entendía. Llamé a uno, llamé al otro, pedí orientación, nadie me sabía explicar qué era lo que estaba ocurriendo. En noviembre viajamos. Me llaman. En noviembre venís vos con Carlos y con Mancini. Cayeron con un remis, me acuerdo, de color negro, pararon en la puerta ahí del seminario. Yo salía de clase, vinieron a casa, yo tenía un departamento justo ahí enfrente del seminario. Norma estaba conmigo en ese momento y ustedes venían contando maravillas. Es más, esa tarde Carlos me dice: queremos orar por vos. Yo me imagino que en la fantasía Carlos decía: ahora oramos por Pablo y Norma, y se van al piso y gloria a Dios se resuelve el problema. Oraron, a mí no se me movió un pelo ni nada. Ustedes los pusimos en un cuarto a los 3 a dormir ahí. Esa noche dice que bailaron, me dijeron después, bailaron con ángeles, esto, lo otro, se les iluminó todo el cuarto. Yo dormí como un bendito. Y al otro día se fueron, porque iban a ver a Florida, a Benigín o no sé dónde. Me quedé más preocupado todavía, aunque me explicaron lo que había ocurrido y todo lo demás. Me dijeron: vení, la iglesia te paga el pasaje, tenés que volver, vení. Finalmente yo no podía porque tenía mi horario, mis clases, ya tenía anotados los estudiantes para 2 cursos en el semestre siguiente, pero se armó una ventana ahí de 4 o 5 días que yo no esperaba y me permitió
Viajar. volver a Buenos Aires. Incluso me traje a un estudiante mío presbiteriano. Me acuerdo. Pero de estos, Johnny, de estos con cuellito clerical y qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, quiero ver, dice doctor Deiros, quiero ver qué es lo que pasa en Argentina. Y digo, bueno, vení. Cuando llego a Ezeiza, había como 40, 50 hermanos. Me acuerdo de... y me emociono, me acuerdo de Sebastián, de Eduardo, me acuerdo de qué sé yo, todos gente querida con un cartel, Pablo, volvé, te amamos, te necesitamos. Eso fue un sábado. Carlos me dice, Pablo, quiero que prediques el domingo a la mañana. Ese domingo a la mañana, la congregación era una gritería, una cosa impresionante. Fuego. Prediqué lo mejor que pude. Me acuerdo el mensaje, prediqué sobre el monte de la transfiguración y el valle de la necesidad. Y me quedé más o menos en el medio por la duda. Pero disfrutando de la alabanza, era un refrigerio. Termino de predicar y como solía... En ese tiempo el santuario estaba en un semicírculo hacia el costado. Bajo de la plataforma y disfrutando de la alabanza y de pronto empiezo a oír ruido de sillas que se mueven. Miro así de reojo y en la punta del santuario lo veo a Carlitos, vos, Mancini, no sé quién más, otros pastores. El que ministraba era Carlos. Carlos no quería que nadie más que él ministrara porque estaba esperando a ver qué pensaba yo. Y yo dije, uy, Dios mío, acá empieza esta cuestión. Y empiezo a orar, pero con desesperación, Humberto. Señor, decime, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué es esto? Si esto es tuyo, yo tengo que estar ministrando, soy pastor de la iglesia. Y si esto no es tuyo, tengo que saltar a la plataforma y decirle, córtenla, basta, párenlo. Es mi responsabilidad como pastor. Decime qué es. Pero en agonía, te aseguro, estaba en agonía. Cuando de pronto lo tengo a Carlos así. Estabas vos y los demás ahí alrededor. La congregación que había estado a los gritos pelados cuando Carlos se para delante mío, hizo un silencio profundo, de golpe, es como si se desenchufaron, ¡pum!, se cortó. Porque la ansiedad también la tenía la congregación. ¿Qué te parece? Carlos, ni te cuento. Y me dice, Carlos, Pablo, ¿puedo orar por vos? Y lo último que dije fue, si esto es de Dios, lo quiero todo. No sé si Carlos me puso la mano encima, no sé, lo único que sé es que me pasó una locomotora por encima y fui a parar al piso. Cuando caigo en el piso, la congregación que estaba en silencio empezó un grito ensordecedor. Y bendice a tu siervo, y bendice. Y en el piso no me podía mover. Quería moverme, no me podía mover. Es más, bueno, ahí ocurrieron varias cosas. Una de ellas es que escuché 2 o 3 veces una vocecita en el oído derecho. Fíjate el detalle. Y en inglés, que decía, Look at the John A. Mackay Professor of World Christianity at Princeton Theological Seminary lying on the ground. Traducido, miren al profesor Juan A. Mackay, ese era el nombre de la cátedra, de Cristianismo Mundial, en el Seminario Teológico de Princeton, tirado en el piso. Y cada vez que la vocecita me susurraba, me agarraba una risa que no podía parar. Me faltaba el aire, era una convulsión. Vos estabas al lado mío. Ahora te cuento algo que por ahí vos no te acordás. Vos estabas al lado mío. Y yo ahí me agarraba la risa y terminaba de reírme y otra vez la vocecita. Y cuando terminó eso, me agarró una desesperación por levantarme y empezar a ministrar, porque ahora sí sabía de qué se trataba. La llenura del Espíritu Santo. Claro. Pero desbordando por todos los poros. Pablo, te voy a contar algo. Me paraba, pero escúchame, esta es la versión de este lado. Bueno, dale. Me paraba, vos estabas al lado, me querías levantar, me apoyaba en vos, me iba con vos y con 3 o 4 más que me sostenían, y me iba al dijiste piso. Algo que vos no te acordás. No tengo oro ni plata, porque estabas borracho en el espíritu. Estaba... No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Me dijiste y nos fuimos los dos al piso.
Bueno, te estoy aportando, Esa no me acordaba. te estoy aportando algo nuevo, porque a vos te hablaba la vocecita en inglés, pero yo me acuerdo lo que me dijiste a mí, ¿viste? Bueno, y hasta que vino Johnny. Johnny estaba con Norma en el edificio educacional y Norma le manda con un recado. Y Johnny, yo estaba mambeado completamente. Y viene Johnny y me dice, doctor Deiro, dice, tengo un mensaje de su esposa. Qué sé yo, no sé si lo toqué o algo, boom, pobre Johnny. Cada vez que se paraba se iba al piso, nunca se lo va a olvidar en su vida. Esa experiencia fue clave. ¿Por qué? Yo rompí mi contrato con Princeton por la mitad, perdí una buena cantidad de dinero, gané algo glorioso. Por eso te dije, no tengo oro ni plata, ya anticipaba lo que me iba a pasar. Bueno. Pero al volver, empezaron a desencadenarse un montón de cosas en la iglesia. La creación de la escuela de misión es fruto de este tiempo en la vida de la iglesia. Y a partir de julio del 95, las clínicas pastorales internacionales, que es una visión que nos dio el Señor y fue extraordinario. Y aprender sobre los dones del Espíritu, sí, invitando a gente que estaba ejerciendo esos dones, ¿te acordás? Exacto, sí. Sí, sí, y profecía con Hildred. Palabras de ciencia con Randy Clark. Año 93, campaña con Y año Anacondia. 93, la campaña con Carlos fue fruto directo de la experiencia de la iglesia a fines del 92 y principios del 93. En los terrenos que ahora está Independencia 1555. Lo que yo quisiera que los hermanos que escuchen este video entiendan es que todas estas experiencias que contamos no están desconectadas. No, más bien. En el espíritu, Dios las va entretejiendo, va siendo como un tapiz, hilvanando. Una cosa trae la otra, una cosa trae la otra. La campaña con Carlos Anacondia fue clave en la iglesia del centro. No solo por los 1.700 almas que tomaron una decisión de fe, más de 500 niños que en la campaña paralela infantil se decidieron por el Señor y las 700, 800 personas que pasaron por la campaña, por la carpa de liberación en los 32 días de campaña que tuvimos, sino por los efectos colaterales que tuvo. En una de las reuniones con Carlos Anacondia vino a visitarnos todo el grupo internacional que estaban reunidos en la ciudad de Buenos Aires de Evangelismo de Cosecha. Entre ese grupo había líderes claves del proceso de renovación y avivamiento a nivel mundial. Entre ellos, Carol y John Arnold, sí. de Toronto Blessing. Por ellos había orado Claudio Freyson y recibieron la unción. Pero luego su primera experiencia de contacto con un ministerio de liberación lo tuvieron en la carpa de la campaña con Carlos Anacondia. Ahí en Independencia. Yo estaba traduciendo a ese grupo internacional cuando vino un ujier y me dice, che, Pablo, ahí hay una pareja que a toda costa con una cámara quieren entrar a la carpa de liberación. Y yo salí corriendo y hablé con ellos. Le dije, miren, no, hermano, esto no es para filmar ni fotografiar. En todo caso, quédense acá, vean qué es lo que está ocurriendo y oren por quienes ministran. ¿Quiénes eran? Carol y John Arnold, sí, con quienes empezó el avivamiento en Toronto. En la iglesia del centro estuvo ministrando Randy Clark, con quien empezó el avivamiento en Toronto. Fue un anticipo de lo que después pasó en Pensacola. En Pensacola el avivamiento ocurrió con Steve Hill. Steve Hill fue misionero de las Asambleas de Dios en Argentina y quedó impactado con el ministerio de Carlos Anacondia, especialmente la campaña en Mar del Plata. Y fue con él, en el Día del Padre, sí, que empezó el avivamiento en Pensacola. Cuando vos te pones a trazar líneas, es impresionante. Y en muchos casos de estos grandes avivamientos, en los 5 continentes aparece el nombre de la Iglesia del Centro. Si se hiciera una historia de los avivamientos de
las 2 últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, de manera directa o indirecta, en algún punto hay conexiones con la Iglesia del Centro. Háblame de la unidad. Y la unidad es uno de esos elementos. La unidad es uno de esos Nace elementos. con las clínicas, un poco ya. Nace con las clínicas, engancha con los consejos pastorales que van surgiendo por las campañas de Anacondia. No es ajeno a eso, porque la mayor parte de los pastores y líderes que vienen a la clínica son personas que han tenido algún tipo de experiencia con las campañas con Carlos. Sí, sí. Y son líderes en los consejos pastorales. Entonces, ¿qué es lo que hacen las clínicas? El lema de las clínicas era sanos y libres para servir. Para servir, sí. Y eso transforma radicalmente el liderazgo evangélico en la República Argentina. Se conocen, los pastores ya se conocen en las campañas con Anacondia. Esa relación se refuerza con su participación en las clínicas. No te olvides que nosotros empezamos con 110 pastores, la mayor parte extranjeros. Allá en Pilar. En Pilar, pero después terminamos con más de 3.000 500. en Boedo y Massa, no me acuerdo cómo sí, se llamaba. exacto. Entonces, ¿y eso qué hace? Tonifica, fortifica, fertiliza la relación entre el liderazgo evangélico. Y no es extraño que de producto de esto aparezca Argentina Oramos por Vos, donde las relaciones se amplían todavía mucho más. Para ser honesto con la historia, en la década del 70 nace MEI, Misión Evangélica Iberoamericana, estamos ahí con Juan Pablo Bongarrán, con Carlito Abad, con un grupo de Ibarbal y otros, que empezamos con la campaña de Luis Palau en el 77 y en el 79 hicimos con Samuel Liber Es necesario nacer de nuevo en el Luna Park. Y todo ese mover hizo que de pronto un grupo, vos fíjate, Hermano Libre, Bautista, porque éramos así, Sí. Se incorporaron algunos pentecostales, ese es el nacimiento. Sí. Pero nadie hizo tanto por la unidad como las campañas de Anacondia. Nadie. Nada. Porque sin proponérselo a él. Porque no, Sí. Ahora, esa era unidad en la misión, que es la verdadera unidad, es la unidad esencial, es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Pero la Iglesia del Centro dio un paso todavía más adelante. Por eso lo ocurrido en el centro es altamente significativo. Que yo sepa, es la única iglesia evangélica en la República Argentina que ha dado lugar a pastores de otras denominaciones evangélicas para bautizar y ministrar la cena del Señor. La serie de predicaciones se llamaba Marchamos hacia la unidad, ¿te acordás? Primer domingo de cada mes, marchando a la unidad, en el culto de cena se invitaba a alguien de otra denominación. Pero cuando decimos otra denominación, no otra denominación que pensaba más o menos como nosotros. Estuvo el obispo anglicano, metodista, luteranos, metodistas, reformados, pentecostales de todos los colores, pentecostales de todos los colores. Tuvimos teólogos extraordinarios como José Míguez Bonino, predicando. Estuvo predicando en la Iglesia del Centro John Stott, digamos, el teólogo evangélico número 1 en el mundo durante mucho tiempo, y hemos tenido otras visitas extraordinarias que fue posible por la apertura o la visión de la Iglesia, porque esta no es una visión que inventamos Carlos o yo, ya venía dijimos, de don Santiago Canclini, y de alguna manera la tenía Besón, de ver a la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires como una sola, y los ministerios de cada iglesia como propios. Nosotros con Carlos le enseñamos a la congregación, no te voy a bautizar yo, no te va a bautizar Carlos, te va a bautizar el pastor Imitián de la comunidad cristiana, porque es uno de los pastores de la Iglesia de Jesucristo de la ciudad de Buenos Aires, de la única, y es pastor tuyo también. Mira, Pablo, hemos hablado mucho de lo que pasó en los 90 con la unción, lo que pasó en los 80 con Anacondia y todo, pero me acuerdo que una de las palabras que recibimos, que
era en la medida que la congregación crecía en espiritualidad y todo, también Dios nos iba a bendecir para devolvernos lo que habíamos perdido. Lo que habíamos perdido eran los terrenos de la calle Independencia, Sí. que los tuvimos que dar en parte de pago para poder terminarlo de Estados Unidos en la década del 80 a la empresa Graciani y todo. Bueno, ahí hay una sucesión de milagros financieros, pero una sucesión. Desde que cuando la vamos a pedir para poner la carpa, que nos sacan carpiendo, Sí. para poner la carpa para hacer en el 93 la campaña con Carlos, hasta el fenómeno de que en ese interín cambia de dueño y cuando se la vamos a pedir a los dueños nuevos sí la dan, Sí, que le pagamos los impuestos del año, no me acuerdo qué era. Además había que Alisarlo, emparejar emparejarlo, todo. trabajo. Tengo la foto con David González instalando los postes de luz, no había nada, y con las topadoras y todo. Pero ya el primer milagro fue ese, que nos dieran esos terrenos para poder poner la carpa. Pero te digo esto, fue más que un milagro financiero. Solo el milagro financiero es para escribir un libro, ¡Oh! pero fue más que un milagro financiero. Y acá está el impacto que tuvo el ministerio de Anacondia en la Iglesia del Centro, porque cuando después de 32 días terminamos con la campaña, en realidad nos quedó un dolor de cabeza mayúsculo, porque ya no podíamos volver al santuario que habíamos construido, porque no nos entraba la gente, no teníamos dónde meter la gente. Y ahí es que nace de vuelta la inquietud por construir un templo. Claro. Hubo profecía, Anacondia mismo profetizó. Y todos los que venían nos daban una palabra, todos. Me acuerdo Hildred Sí, una sí. noche a la 1 de la mañana diciendo esto les pertenece por derecho de herencia, citando a Jeremías, que nos dejó con la boca abierta, porque yo ni me acordaba que estaba en la Biblia eso, y nos pusimos a orar ahí en la vereda, 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Las marchas que hicimos alrededor. Te voy a contar una anécdota. Cuando terminamos la campaña, los 30 y pico días de campaña, el último culto era un domingo y ni loco entrábamos en Estados Unidos, ni repartiéndonos entre la carpa de al lado y todo. Hicimos el culto de la escuela dominical, mi lenguaje antiguo, en la carpa. Y me acuerdo que vino a predicar un pastor que se llamaba Ubierna. Ajá. Sí, Ubierna en ese tiempo estaba frente ahí a Unicenter, frente a Unicenter. Y me acuerdo la última canción que cantamos fue Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Esa fue una palabra Eso fue profética. Bueno. Como un vellón, dijimos vamos a hacer una ofrenda sacrificial. Sí. Pero sacrificial. Se largó la idea de la iglesia sacrificial y milagrosamente juntamos una cantidad que eran casi $400.000, Pablo. Sí. Jubilados que tenían guardado en el colchón Sí, 5.000. una cosita de Cuando oro. fuimos a hablar para comprar, nos sacaron carpiendo. Sí. Nos dijeron, ¿cómo? Una propiedad que vale 2 millones, no me acuerdo cuánto valía en ese momento, la quieren comprar con $400.000. Bueno, ¿qué hicimos? Tuvimos que guardarla en el banco, uno decían compra dólares, otro hace un plazo fijo, yo qué sé, pero me acuerdo que ustedes como pastores dijeron, esta plata la pedimos para construir, hay que devolvérsela a cada uno de los miembros que puso la plata y decidimos decirlo públicamente. Yo administraba esa plata, así que me acuerdo perfectamente. Salvo una hermanita que jubilada, que tenía nadie retiró nada. Sí. Nos quedamos con esa plata, que nos quemaba, hacíamos las reuniones de ministerio, la coordinadora, no me acuerdo cómo se llamaba, y en una de las reuniones dijimos, ¿por qué no sembramos este dinero en otros ministerios? Teníamos el hogar Rinconcito de Amor, los terrenos de Chamorro en Plotier, el hermano que tenía Caleta Olivia, no sé, varios. El tema es que en menos de un mes estábamos en rojo. Rinconcito de Amor, que fue un proyecto precioso de la iglesia en esos años, se llevó cerca de... Explicar lo que es Rinconcito de Amor. Rinconcito de Amor era un hogar de niños huérfanos ahí cerca del hogar El Alba, en Longchamps, pero en condiciones no precarias, en condiciones miserables. Sí. Una visión linda que tuvo un hermano
que no era de la Iglesia del Centro, pero que adoptamos. Para hacer la historia corta, durante varios años, familias de la iglesia adoptaron niños de allí. Ustedes fueron de los pioneros en esa iniciativa. Otros fueron padrinos de los niños que venían en un micro a los cultos y a la escuela dominical el domingo. Y la iglesia llegó a invertir con el correr de los años cerca de $500,000 allí. Porque acordate que compramos de Piedra del Águila varias casas. Primero compramos los terrenos. Compramos los terrenos, después compramos esas casas, levantamos esas casas. Bueno, ahí se fueron $500,000 en un número de años. Yo recuerdo en una ocasión ir al banco en la calle Juncal con Eduardo Sofoli, que era nuestro ministro de mayordomía. Teníamos en la caja de seguridad $120,000. Lo sacamos. 60, número redondo, ¿no? 60 se fueron a Plotier. Y los otros, la otra mitad, se fue a Caleta Olivia para ayudarlos a comprar una propiedad aledaña que les daba salida a otra calle y ayudaba al desarrollo de la congregación allí. Nos quedamos sin nada. ¿Por qué menciono esto? Y es importante que lo traigas a colación. Porque los milagros financieros que vivió la iglesia, que son increíbles, Humberto, porque no son $1,000, estamos hablando de cientos de miles de dólares a favor de la iglesia, ocurrieron porque la iglesia fue siempre muy generosa. La plata, cuando la iglesia ahorraba algo de dinero, esa plata le quemaba y la daba enseguida. Sí, de hecho, cuando hicimos de levantar el templo en Independencia, decidimos ofrendar el 15 en vez del diezmo, el 15%, y de todo lo que recaudábamos, dábamos el 15% a otros ministerios. Pero quiero terminar con este tema de los que se burlaron cuando fuimos con $400,000 y no nos vendieron. En ese interín que nosotros empezamos a sembrar todo, ellos venden esa propiedad a otra gente. Sí. El de la inmobiliaria, que sabía que habíamos hecho esa oferta, nos vuelve a llamar para que hablemos con la otra gente, que esa gente se suponía que iba a hacer un edificio. Sí. Esa gente decide no hacer el edificio. Ellos creyendo que seguíamos teniendo $400,000 para empezar a negociar. Sí. No teníamos un peso. No teníamos nada. Cuando no teníamos un peso, como Dios tiene un sentido del humor tremendo, los tipos terminamos comprando sin un peso. Vos esa la tenés clara, ¿no? La tengo clara porque tengo la fotografía. Eduardo Sofoli y yo firmando pagarés por $1,440,000. ¿Sabe dónde está el milagro, Humberto? Primero que Eduardo está con el Señor, pero nunca sufrió las consecuencias de tremenda barbaridad que hicimos. Y yo puedo contar la historia sin haber ido preso, porque firmar pagarés por esa cantidad, ¿con qué garantía? ¿Cómo íbamos a cubrir eso? Contá la frase que le dijiste a Linares y lo que él te contestó. Después vino, la aventura siguió, porque nosotros empezamos a hacer pagos y de hecho pagamos una buena cantidad de eso, alrededor de unos... El que sabe bien los detalles es Daniel. Dani fue el alma mater de pagamos prácticamente casi la mitad la pagamos. El problema es que en esta Argentina, cuando nosotros firmamos pagarés, firmamos con el 1 a 1. Y eso después se dio todo vuelta, así que imagínate el peso de la deuda. Logramos pagar la mitad con mucho esfuerzo, con gran sacrificio. Pero después había que pagar el resto. Con Carlito fuimos a Estados Unidos a buscar plata. No voy a contar los detalles, pero también son todos milagrosos. Y logramos que un empresario norteamericano nos diera alrededor de $350,000. Pero acordate en lugar de invertir, en lugar de ponerlos para pagar la deuda, gracias a Dios y por consejo de este empresario, compramos la propiedad de al lado. Con lo cual, el terreno, los 2 lotes originales, que no les daba el FOT para construir un edificio de 30 pisos,
con la propiedad que compramos, Conventillo. ya daba el FOT para un edificio de 30 pisos, con lo cual todo el terreno casi duplicaba el valor efectivo. Sí. Contá que El problema era cómo explicarle al acreedor que en lugar de darle la plata a él, lo hicimos para comprar uno más. Finalmente tuvimos que hipotecar todo, porque no había manera de pagar. Cuando hipotecamos, el problema era que conforme la manera en que las iglesias bautistas se administran, la iglesia no tiene personalidad jurídica, todas estas gestiones se hacían con la personalidad de la Confederación Bautista Argentina. La Confederación Bautista Argentina, fundada en 1935, es un modelo de institución como confederación. No existe nada parecido en la República Argentina, salvo la Confederación General del Trabajo. Es el paraguas que cubre... Es impresionante. La persona jurídica de la Confederación es algo maravilloso, es extraordinario. Pero ha sido a lo largo de los años extremadamente cuidadosa la Confederación en cuanto a sus compromisos económicos financieros. Y nunca, desde su fundación, había firmado una hipoteca por propiedades a nombre de la Confederación, por cuestiones de seguridad financiera. Seguro. Hicieron la excepción única con la Iglesia del Centro, lo cual fue otro milagro, porque incluso muchos de los hermanos que votaron a favor de la hipoteca no estaban muy de acuerdo con la Iglesia del Centro, su postura, sus ideales, su manera de conducir las cosas y demás, pero nos dieron la hipoteca. Ahora, la hipoteca significaba un compromiso más duro todavía sobre la Iglesia como deudora por los terrenos que teníamos allí. Ahí vino el momento de negociar con el dueño de estos terrenos, porque no podíamos pagar. Entonces fuimos a verlo, habíamos recibido una palabra del Señor y fuimos a verlo en su oficina. Carlos, Daniel González y yo. Tengo la imagen, los tres sentaditos. Carlitos estaba a mi derecha, Daniel a mi izquierda, una mesa en el estudio de Linares, un extraordinario hombre, un extraordinario corazón, y él sentado allí, un hombre de edad. Y el discurso que le hicimos fue leerles la palabra que Dios nos había dado y decirles otra vez lo que era la convicción que teníamos, que esos terrenos nos pertenecían por derecho de herencia, que él tenía que reducirnos la deuda a la mitad y que se la íbamos, y eran más de $700.000, reducirla a la mitad y que se la íbamos a pagar en varios años con una pensión vitalicia para él y para la esposa, que en aquel momento eran alrededor de $15.000 mensuales, que ya nos quedaban muy difíciles de juntar, pero era lo que podíamos. Sí, no, pero la frase que vos le dijiste, o no sé quién le dijo, esto es como que Dios nos mostró, Dios nos dijo, ¿no? Dios nos dijo y le dimos el pasaje bíblico. Y Linares, Dios lo bendiga y lo recontra bendiga, porque merece esa bendición del Señor, baja la cabeza y yo pensé que nos sacaba... Carpiendo. Pero no carpiendo, nos tiraba por la ventana. Baja la cabeza y dice: si esto es palabra de Dios, déjenme que lo piense. Y nos fuimos. Y pensarlo significa compartirlo con los hijos, con todo. Los hijos lo querían matar, porque los hijos ya decían, debe tener Alzheimer. Esto le enroscaron la víbora, le clavaron la cabeza, estos evangélicos, lo engañaron, lo encontraron débil.
Él estaba sufriendo mucho por una hija enferma, y nosotros oramos por ella también, su esposa. Y eso fue lo que hicimos finalmente. Por años estuvimos pagando una pensión vitalicia. Daniel en eso fue matemático. Además, Linares lo quería a Daniel como si fuera un hijo. Peor todavía, una vuelta le dijo a los hijos, ojalá tuviera un hijo como Daniel González. Yo propongo, Pablo, hacer un break acá y seguir toda esta conversación, porque ahora viene el otro milagro. Está bien, compramos los terrenos, no tenemos un peso para empezar a edificar. En esta conversación tiene que estar Dani. Exacto. Así que yo creo que la tenemos que seguir con Dani. Él tiene, segura, mejor memoria que la que yo tengo, porque hay algo interesante, Humberto. Cuando vos vivís surfeando sobre una ola de avivamiento, sí. Es muy difícil guardar el registro en la memoria. Las experiencias son tan fuertes que vos las vivís intensamente en el momento. Y lo que hoy te parece sobrenatural, mañana es más sobrenatural y después más sobrenatural. Pero Daniel te va a traer los números y te vas a sorprender de las cosas que Dios hizo. E incluso con la construcción, porque con la construcción fue lo mismo. Dios abrió la puerta en base a la generosidad de la iglesia, fue lo que estaba esperando. Yo no juzgo a las generaciones pasadas por qué pasó esto, por qué no lo pudieron hacer en la época de Santiago, por qué no lo pudieron hacer en la época de Arnoldo, pero evidentemente la unidad trajo la generosidad también. Sí. Yo siempre digo esto, ¿no? Si la unidad no se convierte en actos concretos, Pablo, yo cuando hablemos de esto voy a hablar de Omar Cabrera Jr., cuando no teníamos un peso, y siendo la iglesia más cercana a 30 cuadras de la iglesia del centro, hicieron una ofrenda, que fue creo que la única fuera de los diezmos, porque todo lo hicimos con los diezmos de la iglesia y cuando la gente decía, ellos reciben plata de los Estados Unidos, sí, de Estados Unidos 1273, porque la única ofrenda especial que recibimos fue del hermano que en una clínica pastoral vos oraste por él sintió venir a Buenos Aires y sintió dar la ofrenda para comprar específicamente el hotel, conventillo de al lado. Bueno, pero después lo otro fue pulmón. Y resolviéndose en un tiempo relativamente corto, porque la construcción del templo fue, en términos, digamos, de lo que llevan operaciones de este tipo, fue un tiempo relativamente corto. Dios le dio a Daniel el ejemplo de Nehemías cuando construyó el templo en etapas y todo, y fue así, y fue tal cual la palabra, que en la medida que nosotros crecíamos en la construcción, crecíamos espiritualmente en más avivamiento, más bendición, más milagros. Así que bueno. Mira, para cerrar un poquito nuestra conversación, quisiera decir lo siguiente. Vos llamaste la atención en algún momento a la unidad de la iglesia. Nunca hubo una división, lo cual no quiere decir que no haya habido disensión. Sí, estoy hablando de divisiones. Pero divisiones que son experiencias muy tristes, ¿no? En una congregación. Nunca hubo ni atisbo de una cosa así en 140 años. Segundo, la iglesia del centro siempre fue una fábrica de liderazgo para alimentar la dinámica de la congregación, pero de la iglesia del centro han salido líderes que han enriquecido a todo el cuerpo de Cristo en la República Argentina y afuera también. Tercero, la iglesia fue siempre una iglesia pionera, más que pionera, una iglesia que siempre abrió surcos. Nunca se quedó conforme, nunca se volvió sobre sí misma y se quedó achanchada, se quedó satisfecha. Siempre abrió un surco nuevo. Y algunos de esos surcos nuevos tuvieron impacto sobre toda la familia evangélica en la República Argentina. Y lo sigue haciendo. La iglesia lo sigue haciendo, obviamente, a través de sus pastores, de sus líderes, mayormente, pero como iglesia, abriendo surcos nuevos. Y no es extraño que la familia evangélica en la República Argentina
mire a la Iglesia del Centro como una especie de nave capitana, como una iglesia que se larga a navegar bajo la guía del Espíritu Santo, abre rutas, abre senderos, abre nuevas experiencias, está en la cresta de la ola permanentemente. De los grandes avivamientos y moveres del Espíritu Santo a lo largo de todo este tiempo que hemos considerado, la Iglesia del Centro ha tenido un rol protagónico. Te quiero leer algo que escribí y que es un poco un resumen. Yo escribí esto: Besón fue el fundador y dejó marcado el ADN de la Iglesia, por lo menos en 4 aspectos que yo me acuerdo, ¿no?, que son fundamentales. Un ministerio evangelizador, y esto se vio especialmente en el ministerio de don Santiago Canclini. 2, un ministerio sólidamente preparado en materia bíblica teológica. Todos los pastores y líderes de la Iglesia del Centro han sido hombres bien formados bíblica y teológicamente. 3, un ministerio docente. Todos los pastores de la Iglesia del Centro han sido y son grandes maestros de la palabra. Y 4, un ministerio apostólico. Todos los pastores de la Iglesia del Centro, consciente o inconscientemente, han cumplido un ministerio apostólico, especialmente caracterizado por una clara visión del reino, y esto ha hecho de la Iglesia del Centro a lo largo de los años una iglesia apostólica. Es cierto, tal cual. ¿Qué tal la seguimos con Dani González, con todo? Sería bueno. Porque a vos te dejo hablar y mirá que te tenés que ir, ¿eh?